Habían pasado menos de 15 minutos cuando Ellis regresó a la oficina, pero Pat se negó incluso a mirarlo. El asistente se centró deliberadamente en la confusa mezcla de documentos y números para distraerse de los problemas personales que no podía resolver. Sería mentira decir que no le importaba, o que no estaba celoso, pero el trabajo era una prioridad. No sería apropiado que perdiera la compostura o mostrara signos externos de angustia. Ellis lo contrató para trabajar, no para tener celos. Los pesados pasos de alguien se acercaron y se detuvieron junto al escritorio. Una figura alta estaba detrás de él, apoyando ambos brazos en el respaldo de la silla. Luego se inclinó lo suficientemente cerca como para que sus mejillas se tocaran. «¿Qué estás haciendo?» «Revisando documentos del pago del contratista». Ellis miró brevemente los papeles antes de mirar a Pat durante 2 minutos completos, pero ninguno de los dos habló. Pat continuó escaneando los números de los documentos y de vez en cuando anotaba cifras y notas con un lápiz. Su letra era clara y legible, y no mostró ningún signo de preocupación por la imponente figura que lo observaba. Después de un tiempo, el hombre, habitualmente indulgente consigo mismo, empezó a mostrar signos de impaciencia. «Préstame un poco de tu atención. ¿Qué importancia pueden tener esos documentos?». Ellis murmuró junto a su sien, su voz suave y pequeña, olvidando la imagen del legendario y temible jefe. «Pat», Ellis pronunció su nombre, acariciando su nariz contra el hombro del otro. «¿Sí?». Pat miró con el rabillo del ojo y respondió suavemente, pero esta vez el hombre alto estaba en silencio, con la respiración agitada por la frustración. «Estos son documentos urgentes. Si nos tardamos, el departamento de contabilidad no podrá emitir los cheques a tiempo». Pat habló con severa profesionalidad. Aunque su corazón vacilaba, sabía que no podía mostrar demasiadas emociones. «¿Y?» El jefe arqueó levemente una ceja. «Entonces, tengo que darme prisa». Ambos esperaron a ver quién rompería primero el silencio. En este juego, el más tranquilo tenía ventaja, pero el impaciente fue sin duda Ellis, quien interiormente oró para que Pat le preguntara sobre la visita anterior de Ran, en lugar de desempeñar el papel del socio silencioso que lo dejaba adivinando. Temía que un arrebato aleatorio pudiera alterar a este hombre. «Pat». Ellis finalmente no pudo contenerse. «¿Sí?». Pat respondió de mala gana. Cuando el apuesto hombre le lanzó una mirada culpable, su corazón se ablandó más de la mitad. Con solo unas pocas palabras, Ellis podía hacerlo ceder, especialmente cuando hablaba con tanta dulzura. Pat no pudo resistirse. «Acerca de que Ram vino antes, quiero explicarte». Ellis habló claramente. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba la reacción de Pat. Cuando mencionó a Ran, vio a Pat estremecerse levemente, lo que lo llevó a apretar suavemente la mano de Pat. «Ram vino por Lodge, solo para advertirnos sobre alguien que causaría problemas en nuestra oficina. Me aseguré de que la conversación fuera rápida y lo dejé seguir su camino». «¿Es eso así?». La voz de Pat era tranquila, su disgusto oculto bajo una conducta serena. «Estoy actuando cada vez más como un amante celoso. Soy patético», pensó Pat. «Realmente no hay nada más, solo alguien que solía conocer». «¿Por qué me mentiste entonces?», preguntó Pat, y el rostro de Ellis palideció. «Anoche cuando llamó mentiste. ¿Qué más puedo creer de ti?». Las palabras de Ellis fueron interrumpidas por una voz tranquila pero gélida. «Estás malentendiendo», negó rápidamente el hombre alto. Cuando Pat intentó apartar su mano, Ellis apretó con más fuerza. «No lo creo, jefe. Seamos honestos, no hay necesidad de mentirme. Tu ex es tu asunto personal, conozco mi lugar. Te lo aseguro, no me excederé». «¿Excederse en qué?». No hables así». «Oh, lamento mentir, solo tenía miedo de que lo pensaras demasiado. No quería que te sintieras mal, porque Ran me contactó». «No quise mentir, ni siquiera un poco, pero si es importante para ti, no lo volveré a hacer.
Simplemente no sabía cómo actuar para evitar que te sintieras mal. Ellis divagaba, con voz suplicante y arrepentida. El hombre alto se puso de cuclillas, giró la silla de Pat para mirarlo y se acercó. Pat, todavía molesto, intentó alejarse e incluso volvió la cara, pero Ellis le sujetó la mejilla y se acercó. Lo siento, me equivoqué, no me ignores. Si estás enojado, regáñame, pero no me evites. No sé si tengo derecho a sentir algo, se lamentó Pat con voz cansada. Ni siquiera sé qué puedo o no puedo hacer. Si me estoy excediendo, estoy listo para retroceder. No quiero hacerte sentir incómodo. Ahí tienes otra vez. Ellis parecía preocupado. El guapo frunció el ceño y sacudió suavemente la cabeza de Pat. Le divertía y le molestaba al mismo tiempo la costumbre de Pat de subestimarse a sí mismo. Después de todo, le ofrecería a Pat cualquier cosa que pidiera. Si quisiera las estrellas o la luna, Ellis estaría dispuesto a buscarlas. No me siento incómodo y no tienes que retroceder. Eres inteligente, deberías saber cómo soy. Si no estuviera contento, te había echado hace mucho tiempo. Pero aquí estoy totalmente enganchado por ti. Pienso en ti con cada respiro que tomo. Desecha esos pensamientos negativos, ¿entiendes? Pat evitó el contacto visual. Tú eres quien me hizo pensar de esta manera. Deja de pensar. Esos pensamientos no deberían estar en nuestra relación. Estoy tan interesado en ti que si le dijeras a Ran que se fuera, me pondría de tu lado. Nadie más me importa tanto como tú. Pat estaba casi a punto de sonreír, pero se lo pensó mejor. Si realmente hiciera eso, podrías echarme. ¿Quién sabe? Complacer a alguien como tú es increíblemente difícil. Tonterías. ¿Quién se atrevería a echarte a ti? Ellis cambió la palabra esposa, que casi soltó en el último segundo. Este sentimiento sería un poco vergonzoso. Este sentimiento especial por alguien. El sentimiento de posesividad, preocupación y propiedad. ¿Cómo sentía eso por Pat? Ellis quería que Pat sintiera lo mismo por él. Entonces, ¿no quieres saber de qué hablé con él antes? Ellis sondeó. O tal vez quieras saberlo, pero tienes que mantener la fachada severa del señor Pat. Vamos, solo pregúntame. Ellis le dio unas palmaditas en el pecho, listo para la pregunta. No preguntaré, y no necesito saberlo. ¿En serio? ¿Cómo puedo saber que no estás mintiendo? Creo que es mejor dejarlo como un asunto personal entre ustedes dos. Ellis estaba perdido cuando se enfrentó al mal humor del Pat de 2018. Acercó al otro, esta vez con toda su fuerza, haciendo que Pat se tambaleara ligeramente y abriera las piernas para equilibrarse, ahora con Ellis cómodamente entre ellas. ¿Estás de mal humor? Ellis preguntó dulcemente. Observó el humor de Pat, bastante seguro de que Pat no estaba seriamente enojado. Si lo fuera, Ellis ya habría sido rechazado y no habría estado allí esperando a que le hiciera las paces. No estoy de mal humor. ¿De verdad? Pat permaneció en silencio, haciéndose pasar por el que tenía la ventaja. No te enfades, ¿vale? Nunca volveré a ese camino. Si queda algo es solo el estatus de un antiguo amante, y me importa menos un amigo que un amante. Lo persuadió, pero sus palabras llevaban peso. Ellis presionó su nariz contra la mejilla de Pat con un fuerte beso, lo que hizo que Pat volviera la cara, pero Ellis retrocedió antes de bajar la cara, por lo que su barba rozó el cuello de Pat. Y mi amante es tan asombroso, tan maravilloso, cualquiera que regrese sería un tonto. El rostro de Pat enrojeció cuando las dulces palabras de Ellis dieron en el blanco. No puedo volver, tengo suficiente calor aquí, no volveré a la fría oscuridad, me quedaré en el presente contigo. Si lo que hice anoche te molestó, lo siento. Realmente me sentí mal, admitió Pat, suavizando su expresión previamente indiferente. Al ver el parpadeo en los ojos de Pat, Ellis se puso más ansioso. No volverá a suceder.
De ahora en adelante te lo contaré todo, lo prometo. Pat asintió, permitiendo que Ellis le sujetara la cintura con fuerza. Su hermoso rostro se presionó contra su pecho, haciéndolo sentir nervioso hasta que rápidamente cambió de tema. Creo que deberías levantarte. Hay documentos sobre el escritorio que deben firmarse y enviarse antes del mediodía. Me siento cómodo ahora, solo un poco más. Trabaja primero. Y Ellis, iré al sitio esta tarde. Nos reuniremos por la noche, ¿de acuerdo? ¿Por qué vas? El director ejecutivo del hotel está inspeccionando el lugar, pero tú tienes una cita, así que yo iré. El director del proyecto informó a Pat que el equipo ejecutivo del hotel visitaría el sitio hoy para una inspección informal, ya que el director ejecutivo, que estaba de visita desde el extranjero, estaba disponible. Normalmente, ambos irían juntos en tales casos, pero si el jefe tenía una cita, Pat ocuparía su lugar, así que no era inusual. Esta vez, Pat procedió como de costumbre y fue solo al lugar para inspeccionar el trabajo. Está bien, te recogeré tan pronto como termine, espérame. Titi, de pie frente a la oficina, estaba sumido en sus pensamientos. Anoche tuvo otra conversación con Teranay sobre Pat y concluyó que el regreso del importante ex asistente hacía más difícil seguir adelante con sus planes. Era difícil creer que Pat regresara en un momento tan crítico. La próxima semana vencía el plazo para presentar ofertas para el gran proyecto. Acceder a información detallada ya no sería fácil. Ellis probablemente le delegaría todo ese tipo de manejar. Era poco probable que los números que querían se le escaparan de los ojos. Titi pensó para sí mismo, a pesar de que Ellis había comenzado a confiar en él, todos los documentos importantes habían pasado por él, pero esta mañana Pat había regresado y reclamado todos los documentos. Fue un insulto deliberado, una demostración de superioridad que no podía soportar. ¿Por qué tuvo que regresar descaradamente después de irse? ¿No tiene dignidad? ¡Rayos! «Señor Pat, ¿irá al sitio con el señor Ellis?», Titi preguntó rápidamente, mientras Pat se acercaba con un archivo esperando la firma de Ellis en su escritorio. «No, voy solo. Ellis tiene una cita con el señor Burin por la tarde. ¿Necesitas algo?» «En realidad podría ir en tu lugar. De esa manera podrías quedarte y despejar los documentos importantes». «Está bien. Es mejor si voy yo mismo. Además, los clientes preferirían reunirse con alguien que pueda tomar decisiones. Incluso si fueras, solo estarías tomando notas. Es mejor si voy yo». El humor de Titi se ensombreció cuando las palabras del otro hombre sugirieron que solo era un receptor de mensajes, menospreciándolo aún más. ¿Por qué? Cuando nuestras posiciones son equivalentes, ¿qué derecho tiene él a decir esas cosas? Está fuera de lugar. «Soy el asistente del señor Ellis. Por posición soy equivalente a tu posición anterior. ¿O es de otra manera?» «Bueno, por supuesto eso es cierto, pero en términos de antigüedad creo que es más fácil si voy». «¿Por antigüedad o por relaciones personales? Me sorprende que hayas regresado de la nada. Todos en la empresa están susurrando sobre a qué puesto has regresado, especialmente porque todavía me desempeño bien». Pat mantuvo una expresión neutral, sin responder, curioso por ver qué pensaba esta persona de su regreso. «De repente te fuiste y luego de repente regresaste, pero tu regreso no es para recuperar la posición que es mía, ¿verdad? ¿O estás aquí en una especial y secreta posición que no existe en la estructura organizacional?» «¿Posición secreta?», Pat arqueó una ceja. «Sí, es algo sobre lo que la gente pregunta. A veces trabajar solo en la oficina no es suficiente. Puede que no avance tan rápido como un cohete, pero si haces ciertos tipos de trabajo que agradan a las personas adecuadas, aquellos que simplemente están trabajando duro tal vez no puedan competir». «¿Qué estás tratando de decir exactamente?» «Mire, señor Pat, ambos sabemos cómo es Ellis, y puedo decir que ustedes dos son algo. Pero por favor, trabajo con mi cerebro. No puedo competir con alguien que dedica todo su ser. Si eres honesto y diligente y capaz, no hay nada que temer. Ellis es inteligente y directo. Si eres realmente bueno, él te mantendrá, ya sea que yo regrese o no. Eso no afectará tu posición».
Así que los rumores de que tú y Ellis son algo más que un jefe y un subordinado. ¿Por qué? Pat alzó una ceja desafiante. ¿Sospechas que Ellis y yo tenemos una relación? Tal vez, admitió Titi desafiándolo. Los rumores se difunden rápidamente, especialmente sobre los ejecutivos de alto nivel. No sería bueno que se difundieran rumores sobre una relación entre jefe y subordinado que es más que profesional. Gracias por tu preocupación, señor Titi. Está realmente preocupado en nombre de la empresa. Le haré saber a Ellis lo que le preocupa a su asistente, pero por ahora debo disculparme. Hablaremos de esto más tarde. Pat se fue, imperturbable por las provocativas palabras de Titi. Era bueno saber que se iba a revelarse como un enemigo, mas le valía hacerlo abiertamente. Mientras tanto, Titi se quedó mirando cómo la figura alta se alejaba, con los ojos llenos de ira vengativa, y apenas podía contener sus emociones. Solo espera y verás. Me vengaré de ti y de tu esposo de manera muy satisfactoria. En el momento en que pierdes el proyecto de $1,000 millones, no llores haciéndote la víctima. Una hora más tarde, Pat llegó al lugar. Caminó con el equipo para asegurarse de que el director ejecutivo del hotel estuviera satisfecho con el progreso del trabajo hasta que llegaran los ejecutivos del hotel. El joven lo saludó y dirigió personalmente la inspección. Hubo fallas menores, pero prometió solucionarlas de inmediato. Y la otra parte pareció complacida. Incluso elogió varios aspectos. Pat le dio crédito al equipo del proyecto por trabajar según el plan, y el director del proyecto y los ingenieros sonrieron y recibieron elogios. Es una pena que el señor Ellis no haya podido acompañarnos hoy. Pido disculpas en nombre del señor Ellis una vez más. No se lo perderá la próxima vez, o si hay algo urgente, pueden contactarme directamente. Señor Pat, todavía es joven, pero trabaja sistemáticamente. Si alguna vez se cansa de trabajar con Burton, llámeme de inmediato. Me gustan las personas que trabajan rápido y meticulosamente como usted. Gracias, pero en realidad lo excelente es el sistema de Burton. Un buen sistema hace que el trabajo sea cómodo. Tenemos otro proyecto en marcha en Phuket. Ahora mismo estamos haciendo que el equipo de diseño redacte un plan preliminar. Cuando esté más cerca te llamaré. Invitaré a Burton a ofertar. Gracias por confiar en nosotros. Terminemos el día. Haré que mi personal vuelva a verificar cuando puedan venir. De todos modos, necesito reunirme con el señor Ellis en algún momento. Seguro. Después de que los ejecutivos del hotel se marcharon, Pat se quedó un rato más. Sin embargo, mientras inspeccionaba el trabajo con el ingeniero estructural, Pat vio algo que le llamó la atención. Señor Witt, ¿por qué el contratista aún no ha alisado los detalles de la pared? Justo ahí. Oh, claro, Nick, ven aquí, llamó Cora Witt al capataz que supervisaba a los trabajadores. ¿Hola? Nick, ¿verdad? Necesito que le eches un vistazo a esto, por favor. Pat explicó pacientemente durante un rato, y luego se acercó a la pared alta, donde el andamio llegaba al techo. Todo lo demás está bien, pero quiero que esto se arregle y... Antes de que Pat pudiera terminar, varios trabajadores en el andamio comenzaron a gritar, y una sección del andamio del tercer nivel se derrumbó. ¡Oye, cuidado, muévete! Seguido por el sonido de los tubos metálicos golpeando el suelo. ¡Rayos! ¡Llamen a una ambulancia, rápido! ¡Señor Pat! ¡Señor Pat! Se produjo el caos cuando cayó el andamio. Cora Witt, que estaba cerca, simplemente fue rozado por un tubo de metal cerca de su oreja, mientras que Pat fue golpeado directamente por el metal que caía. ¡Traiga al oficial de seguridad aquí! ¡Rayos! Ese es el asistente del gran jefe. Estamos todos jodidos. Perderemos nuestro trabajo por esto. ¿Ya llamaste a una ambulancia? ¡Date prisa! ¿Puedes conducir un poco más rápido? Ellis ladró con voz fuerte en el auto. Manop, el conductor veterano, se estremeció ante el repentino estallido. Pensó que podría ser su día de mala suerte si su jefe le gritaba. El hombre de mediana edad miró por el espejo retrovisor y vio una cara que parecía como si el dueño hubiera estado enojado durante 100 años, lo que lo aterrorizó aún más. Sí, señor. Manop asintió y pisó el acelerador, aumentando la velocidad como le había ordenado su jefe, sin importarle el peligro.
Zigzagueó de izquierda a derecha, saltándose ocasionalmente semáforos en rojo en varias intersecciones, pero el hombre del asiento trasero aún le instaba a ir más rápido. Durante ese tiempo, Ellis hizo varias llamadas hasta que le informaron que Pat estaba consciente, pero un poco aturdido. Ellis escuchó aquello, pero todavía se sentía incómodo. Tendría que esperar a que hiciera un examen detallado del estado de Pat. Corahuit, si pasa algo, llámame inmediatamente. Estaré allí en menos de 10 minutos, le indicó Ellis, antes de girarse para instar a Manob nuevamente. Manob, conduce más rápido. Esto es lo más rápido posible, señor Ellis. Llegaremos al hospital justo después de la siguiente intersección. Está bien. Entonces, hazlo rápido. Desde que recibió la llamada, su mente había estado confusa, incapaz de pensar con claridad. Su corazón ardía con una mezcla de ira y preocupación. La falta de información concreta era una tortura. «Detente aquí. Caminaré el resto del camino». Ellis abrió la puerta y saltó del auto, con sus largas piernas mitad caminando, mitad corriendo hacia la sala de urgencias, donde vio a 2 empleados de la empresa sentados nerviosamente, esperando noticias del interior. Corahuit, que levantó la vista al oír el sonido y vio a Ellis, palideció, abrió mucho los ojos y saludó torpemente a su jefe, quien simplemente asintió en respuesta. «¿Dónde está Pat? ¿Dónde está él?», preguntó Ellis con impaciencia. Sus largas zancadas lo acercaban más. «¿Qué dijo el médico sobre Pat?». El rostro de Ellis parecía tenso y lleno de preocupación. «Está dentro, señor. No hemos oído nada todavía». Ellis chasqueó la lengua con frustración y balanceó los brazos con impotencia. «¿Cómo sucedió esto? Necesito una explicación clara». Se obligó a calmarse, bajando la voz a un tono lo más normal posible, dándose cuenta de que gritar no ayudaría y solo aumentaría la tensión. Todavía estoy confundido, señor. Mientras estábamos inspeccionando el trabajo, de repente el andamio usado para pintar se derrumbó repentinamente. El señor Pat estaba allí parado discutiendo el trabajo y quedó atrapado en él. Un incidente así nunca ha sucedido. He ordenado al personal que verifique si el equipo estaba defectuoso o si fue por negligencia. Corahuit explicó nerviosamente, sintiendo que un problema no se había resuelto antes de que surgiera otro. Había estado trabajando durante mucho tiempo, pero nunca se había producido semejante racha de mala suerte. Los accidentes en las obras de construcción son una preocupación grave porque afectan el historial de seguridad de la empresa, que se utiliza para evaluar la calidad de la empresa y trabajar con diversas agencias. Por lo tanto, los responsables de seguridad deben supervisar estrictamente para evitar accidentes, pero esta vez, por alguna razón, ocurrió un incidente grave. El jefe suspiró, masajeándose las sienes, relajando su mandíbula después de varios minutos de tensión. Sus ojos agudos volvieron a mirar las puertas cerradas de la sala de emergencia, antes de preguntarle al subordinado, que estaban en silencio a su lado. «Además de Pat, ¿quién resultó herido?». «Hay otros 2 trabajadores, pero sus heridas son leves, solo algunos rasguños y contusiones. El médico trató sus heridas y los envía a casa para descansar. El seguro ya se hizo cargo de los gastos». «¿Cuándo pasó esto?». «A las 2:30, señor». «Para algo tan urgente debería haber sido el primero en saberlo». Si hubiera sido cualquier otra persona, Ellis tal vez no hubiera necesitado saberlo primero, pero Pat era su confidente más cercano. No podía permitirse el lujo de ser el último en saberlo. Le dejé el asunto al señor Titi. Vi que tenías invitados importantes, así que no. Está bien. No importa, dijo Ellis, cortando la conversación. No importa cuánto quisiera arremeter o gritar, su madurez y liderazgo sabían que no podía dejar que sus emociones se apoderaran de él. Si la persona en la cima actuara así, ¿quién querría trabajar con él? Tenía todo el derecho a estar enojado, pero esperaría que Pat mejorara antes de lidiar con el descuido y la falta de precauciones de seguridad. No era demasiado tarde.
Pat no debería tener que sufrir gratis. Cuida a los heridos por mí. La compañía cubrirá todos los gastos y haz que el equipo del sitio venga a la oficina mañana para una reunión. No quiero que esto vuelva a suceder. Sí, señor Ellis. Ellis envió a sus subordinados a buscar algo de comida ya que era casi de noche. Se quedó quieto después de haber esperado durante horas, sin dejar de mirar las puertas dobles de vidrio que conducían a la habitación donde estaban tratando a Pat. Cuando Corawit regresó, aún manteniendo la distancia por respeto a su jefe, y antes de que Ellis pudiera decir algo más, el médico salió de urgencias para informar. ¿Es usted pariente del señor Pat? Ellis se acercó inmediatamente, ansioso. Sí, lo soy. ¿Cómo está Pat, doctor? El paciente ahora está bien. En general no hay lesiones graves. Las radiografías no muestran nada preocupante y no hay traumatismo cerebral, informó brevemente el médico. La lesión más grave es una fractura en el brazo derecho, pero afortunadamente no fue expuesta. Le hemos puesto un yeso y será un poco incómodo para las actividades diarias durante 1 o 2 meses, pero el yeso debería quitarse para entonces, dependiendo de cómo sane el hueso. En cuanto a los moretones en el cuerpo por golpes con objetos pesados, hay algunos en la espalda y el pecho, pero deberían sanar en 1 semana. Aparte de eso, todo parece normal. El médico de urgencias explicó en detalle el estado de Pat, lo que permitió a Ellis respirar más fácilmente. No hay ningún trauma grave, ¿verdad? Puede estar tranquilo, el paciente no tiene ninguna lesión grave, pero en los próximos 2 o 3 días, el dolor en el brazo y los hematomas pueden provocar fiebre por inflamación muscular, que es un efecto secundario común. Le proporcionaremos antibióticos para reducir la inflamación y analgésicos. Nos gustaría que el paciente pase la noche para asegurarnos de que no haya complicaciones. Con las palabras del médico, el rostro de Ellis se relajó, sintiendo que se quitaba un peso de encima. Gracias, doctor. De nada. La enfermera llevará al paciente a su habitación en unos 20 minutos. 1 hora más tarde, Ellis finalmente pudo visitar a Pat. El hombre que había estado ansioso durante horas sintió que su estrés se redujo a la mitad cuando abrió la puerta y vio el rostro de la persona que tanto le preocupaba. ¿Cómo te sientes?, preguntó inmediatamente después de hacer contacto visual con el hombre herido que yacía boca arriba, pálido en la cama del paciente. Pat solo pudo ofrecerle una débil sonrisa a cambio, ya que el dolor en su brazo y costillas había agotado gran parte de sus fuerzas. Respirar demasiado profundamente le provocaba un dolor agudo, y cualquier intento de sentarse le hacía estremecerse, pero reprimió cualquier gemido. Ellis se acercó rápidamente para sostener al herido que luchaba por sentarse. «Tómalo con calma». «Gracias». La mirada de Ellis se detuvo en el brazo con el suave yeso, suspirando con una mezcla de pena y dolor. Inicialmente, el miedo se había apoderado de su corazón al enterarse del accidente de Pat, pero el peor momento lo esperaba fuera de la sala de emergencias. Aunque fueron solo unos minutos, se sintió como una eternidad, experimentar el miedo tembloroso y las palmas sudorosas de alguien con miedo. Ni siquiera se había atrevido a caminar al baño, temiendo perderse la salida del médico o cualquier emergencia crítica. Qué suerte que las heridas de Pat no pusieran en peligro su vida. Si algo le hubiera pasado a Pat, Ellis podría haber muerto de angustia allí mismo. Ellis tocó suavemente la mejilla de Pat, inclinando su rostro para mirarlo a los ojos. Sus ojos grises ahumados mostraban tierna preocupación. «¿Duele?» Pat asintió levemente, sin negar el dolor. Al principio estaba entumecido, pero con el paso de las horas el dolor se intensificó. Cualquier movimiento rápido provocaba una sacudida en su brazo, lo que le hacía hacer una mueca y rápidamente sostener la extremidad lesionada con la otra mano. «Ten cuidado, tómatelo con calma por ahora». Ellis sostuvo la mano ilesa de Pat y la acarició suavemente como para consolarle. Sus acciones eran como las de alguien que calma a un niño pequeño y asustado o a uno que ha resultado herido mientras jugaba.
Ellis volvió a acariciar la cabeza del herido y miró su reloj. Al ver que eran más de las 9, preguntó: ¿Tienes hambre? Pat negó con la cabeza. Me siento mareado, probablemente no pueda comer nada. Tienes que comer algo y luego puedes tomar el analgésico. De lo contrario no podrás dormir esta noche. Pero estos medicamentos son fuertes. Si no comes, te irritarás el estómago. Ellis abrió con preocupación, ayudando a Pat a sentarse cómodamente, colocando otra almohada detrás de su espalda. Cada movimiento fue lento y cuidadoso, para no perturbar las heridas, todo bajo el atento cuidado de Ellis, quien se mantuvo cerca. Luego, la figura alta acomodó apresuradamente la mesa del paciente, con el plato de avena que la enfermera había preparado, colocándolo frente a él. Cogió una cuchara, la dejó, y luego se volvió para verter agua en un vaso. Pat extendió su mano sana para agarrar la cuchara, pero la otra parte se opuso preventivamente. No es necesario, quédate quieto, yo te daré de comer. La mano ancha recogió la fragante papilla de arroz, la sopló para enfriarla y luego la llevó a los labios de la persona sentada en la cama. Pat no tuvo más remedio que abrir la boca de mala gana. Que Ellis lo alimentara era algo nuevo y extraño, pero hacía que su corazón se hinchara con una calidez indescriptible. ¿Ya comiste? El herido no pudo evitar preguntar, preocupado por su compañero. Aún no, comeré después de que termines, respondió Ellis, antes de tomar una servilleta para secar atentamente la boca del otro, haciendo que el herido se sonrojara de vergüenza. Pat desvió la mirada y torpemente trató de desviarse burlonamente del atractivo enfermero. A estas alturas deberías ir a comer algo. No te preocupes por mí, puedo comer solo. Solo dame la cuchara. ¿Cómo no voy a preocuparme? Al verte aquí tirado así, ¿quién podría comer algo? Vamos, abre la boca, lo animó Ellis, tomando más gachas sin perder el ritmo. ¿Está bueno? ¿O quieres algo más? Iré a comprarlo para ti. ¿Qué quieres? La comida del hospital era insípida, nada sabrosa, pero Pat asintió ligeramente, porque no quería que Ellis se preocupara más de lo necesario. Está bien, pero ¿alguien más resultó herido? Hay otros 2, pero sus condiciones no son preocupantes. Solo rasguños menores, el médico ya los dejó irse a casa. Solo eres tú quien tiene que quedarse aquí una noche. Pero no te preocupes, podrás volver a casa mañana. Ellis se giró para tomar un vaso de agua y beber, todavía sosteniendo la espalda del herido, hasta que el paciente tomó un gran trago. Luego acercó una silla para seguir alimentándolo. «Oh, ¿por qué el suspiro? ¿Te duele el brazo?», preguntó con preocupación. Pat negó con la cabeza. «Entonces, ¿qué pasa?». «Me molesta verme lesionado cuando hay tanto trabajo», dijo Pat, mirándose el brazo y frunciendo el ceño con frustración. «No te preocupes por eso. Mientras no estés gravemente herido, me siento aliviado. No pienses demasiado en el trabajo. Descansa y recupérate primero, cariño. Deja el trabajo al señor Ellis». «Necesitamos presentar la oferta pronto y ni siquiera estoy cerca de terminarla». «Un bocado más. No importa eso. Tu salud es más importante. Tú y tu trabajo no se pueden comparar. Si perdemos este proyecto, puedo encontrar otro. Pero si te pierdo, ¿quién podría reemplazarte?». Los ojos de Ellis mostraron un brillo serio mientras hablaba. A estas alturas, sabía que lo más importante que no podía permitirse perder era la persona que tenía delante. Las pocas horas que pasó esperando fuera de la sala de urgencias le recordaron quién era importante y a quién debía proteger y cuidar. Tan solo unas horas le hicieron darse cuenta de que Pat era a quien amaba, sin lugar a dudas. En el pasado, el amor era una palabra prohibida, algo que él evitaba a toda costa. Es posible que su pasado lo haya dejado tan marcado que no se atrevió a volver a acercarse a él, pero ahora ya no podía evitarlo. El amor estaba llamando a su puerta, esperando a que él fuera lo suficientemente valiente para dejarlo entrar y llenar la oscuridad de la luz una vez más. Con Pat,
Con que él estuviera con él todos los días era suficiente. Mientras Pat estuviera a salvo, daría cualquier cosa. Deja de pensar en el trabajo ahora. Come, instó suavemente Ellis cuando vio al hombre herido, mirándolo con lágrimas en los ojos. Estoy lleno. No, no lo estás. No seas un bebé. Tienes que terminarlo. Solo 2 bocados más. El apuesto enfermero vertió lo último de la papilla de arroz en la boca del hombre herido. ¿Estás lleno? ¿Quieres algo de fruta, naranjas o uvas? Ya es suficiente, estoy lleno. Deberías ir a comer o te dolerá el estómago. Está bien, solo me comeré las naranjas y uvas. ¿Será eso suficiente para ti? Es suficiente por esta noche, dijo Ellis, antes de pelar una naranja y comérsela para tranquilizar al herido. Lamento haberte causado problemas. ¿Por qué te disculpas? Soy yo quien debería disculparse. Si hubiera ido yo mismo, no te habrías lastimado así. Fue un accidente, no es tu culpa. Al menos nadie más resultó herido. De ahora en adelante ya no tendrás que ir al sitio, dijo Ellis con tono firme, haciendo que el que estaba recibiendo la orden pareciera impotentemente resignado. ¿Cómo podría ser eso posible?, argumentó el hombre razonable. Es posible porque yo lo digo, dijo Ellis con severidad. Sus ojos se oscurecieron hasta el punto en que Pat sintió un escalofrío. ¿Sabes que casi me vuelvo loco de preocupación por ti? Verte sangrar casi me hizo enloquecer. Estoy bien. Al ver los ojos rojos del hombre tratando de contener sus emociones, el herido rápidamente habló para consolarlo. De lo contrario, Ellis podía perder los estribos y sería difícil que alguien se acercara a él. Exactamente. Si algo te sucediera, nadie podría asumir la responsabilidad. Cuéntame qué pasó. Probablemente fue un problema con la instalación del equipo. El área no era peligrosa. Creo que el andamio no estaba instalado correctamente. Lo abordaré con todos mañana. No lo tomes como algo personal, ¿está bien? Fue solo un accidente. Pat sabía que su jefe le daría mucha importancia al incidente. Ellis era alguien serio y siempre estricto en cuanto a la seguridad en el trabajo. Seguramente alguien enfrentaría las consecuencias por negligencia. Déjame manejarlo. Incluso si fue un accidente, necesito averiguar quién es el responsable. Nadie querría que nadie saliera herido. Hagas lo que hagas, piensa en su futuro. No despidas a nadie, por favor. Ellis asintió comprendiendo, su mirada fija en Pat con una intensidad indescriptible. ¿Puedes dejar de preocuparte? Es solo una lesión en el brazo. Se curará en unos días. Pat. ¿Sí? Ellis presionó su frente contra la sien del hombre en la cama, murmurando varias palabras que Pat podía entender en parte y en parte no, pero podía sentir lo mucho que el hombre frente a él estaba preocupado por él y cuánto había progresado su relación. Gracias por estar a salvo y lamento no haberte cuidado mejor. Su voz casi temblaba, pero Pat no tuvo la oportunidad de ver la expresión de Ellis, porque Ellis enterró su rostro entre su cabeza y cuello antes de deslizar su rostro hacia su mejilla. Por la abrumadora sensación, Pat sintió una ligera humedad entre la sien y el pómulo. Te lo dije, no es tu culpa. ¿Podría ser que Ellis está llorando? No me vuelvas a asustar así, por favor, Pat. No me dejes quedarme aquí esperando saber del médico que estás a salvo. No dejes que me asuste tanto que vuelva a temblar como hoy. Su voz era ronca, suplicante y de reproche al mismo tiempo. Por favor, recupérate pronto.